Entrevista con El País. Bueno, doctor, ¿usted nunca ha competido por un cargo de elección? Hasta el momento no. ¿Y por qué ahora quiere ser coordinador y en última instancia jefe de gobierno? Por el momento que vive la transformación. El proyecto de transformación, como se conoce ampliamente, es un cambio de régimen en México. No es solamente un cambio o una transición de gobierno. Esto, por supuesto, de ninguna manera quiere decir que se intente subvertir el orden constitucional. Al contrario, lo que quiere decir es que se está restaurando la República a partir de los principios que la fundaron. La República Mexicana, en su tiempo contemporáneo, en su ciclo histórico más reciente, desde luego se estableció en torno a lo que se logró con la Revolución Mexicana, y ese pacto social quedó representado en la Constitución de 1917, que sigue vigente. Ha habido una gran cantidad de reformas a la Constitución, de distinto tipo, de distinta profundidad, pero hay un periodo especial de la historia de México que arranca en los años 80, 83, 84, en donde se da un giro prácticamente de 180 grados con respecto al pacto social fundante que se dio a partir de la Revolución Mexicana. En ese ciclo vimos revertirse conquistas históricas que costaron sangre y fuego, como las reglas de tenencia de la tierra en favor de los campesinos, como las reglas del trato justo de las personas trabajadoras, como las reglas del acceso a una educación pública y gratuita garantizada por el Estado, y muchas otras. Entonces, la transformación, la cuarta transformación, y por eso el presidente López Obrador es muy enfático en identificarla como una transformación más, lo que está haciendo es restaurar esos fundamentos del pacto social que tienen como propósito central el beneficio de las grandes mayorías a partir de la articulación de consensos que permitan, por un lado, el progreso económico, respetando, y en esto quiero ser enfático, respetando la libertad de mercado, la economía mixta. No hay ninguna resistencia o animadversión contra la propiedad privada, pero sí consideramos que si esta propiedad privada se genera o se acumula la riqueza a partir de prácticas ilegales e ilegítimas, como ocurrió y está demostrado extensamente durante ese periodo, pues entonces no es un desarrollo sostenible, no es un desarrollo, desde luego, saludable para el conjunto del país, y es el tipo de desarrollo que nos llevó a una crisis de viabilidad social. ¿Y cómo se ve la cuarta transformación sin López Obrador? ¿Cómo se la imagina? Me gusta esa pregunta, nos la hemos hecho varias y varios de los que estamos en el movimiento. Hay muchos que confiamos en que el pueblo de México ha llegado a un grado de madurez política, organizativa, de conciencia de sus derechos y conciencia de su capacidad de exigir esos derechos o hacerlos valer con las distintas formas de resistencia y de avance que tienen los pueblos. También estamos muy alentados por el hecho de que es un pueblo maduro y que ya no necesita de actos de violencia o de disrupción para hacer que se cumplan sus derechos. Ha habido transformaciones, desde luego, a nivel nacional, pero pongo ejemplos de las que se han logrado en la Ciudad de México, donde justamente estamos trabajando para continuar la transformación, que incluyen la propia Constitución de la Ciudad de México. Es una de las constituciones más transformadoras que tenemos en todo el país. Sus preceptos y sus lineamientos son incluso más progresistas, más de avanzada que muchas constituciones europeas, por ejemplo, en naciones europeas. Y lo que nos falta es que esas transformaciones previstas en la Carta Magna local, que es la Constitución de la Ciudad de México, se vuelvan instrucciones formales con leyes y reglamentos, y sobre todo que se hagan cumplir para que se transforme la realidad, ¿no? Ahora, regresando a la pregunta, el presidente nos ha sembrado la confianza y nos ha dado un modelo de lucha que incluye la honestidad, lo pongo en primerísimo lugar, la valentía de enfrentarse a los grandes poderes globales y nacionales,
la generosidad y habilidad política para hacer ese enfrentamiento sin desarmar el tejido social, el tejido político de la nación. Y yo creo que ahora nos toca, él habla mucho del relevo generacional, entonces ahora nos toca a los demás cuadros, ya sea que vengamos de un origen académico o científico, como es mi caso, o quienes han estado en la vida política por más tiempo, la vida política orgánica, pero nos toca ser responsables y, apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, impulsar una transformación que no se detenga, que se siga profundizando y que se siga extendiendo para que sus beneficios lleguen a todas las mayorías y también a las minorías que todavía han sido relegadas. La mayoría de las encuestas que se conocen no le benefician. ¿En qué posición está usted según la información que tiene su equipo? Tenemos información perfectamente creíble, incluso de casas encuestadoras que tradicionalmente han hecho el trabajo contratado oficial para Morena, no solo en años recientes, sino de muchos años, que nos muestran que hay un empate técnico con una circunstancia ventajosa en mi caso, que soy el que tengo 82% de conocimiento. Mi más cercano competidor, que es Omar Harfuch, está en 68%. Entonces, efectivamente, lo que hemos visto es una oleada de propaganda política disfrazada de encuestas. Y hay falsas casas encuestadoras que ponen logos y membretes. Hay casas encuestadoras que son reales, pero que son conocidas por su descrédito, aceptan pagos para poner a la gente en primeros lugares. Y algo que yo dije en una entrevista reciente, que fue naturalmente viniendo un medio corporativo distorsionado, fue la idea de que a mí intencionalmente me desaparecieron de las encuestas, de estas casas no creíbles, cuando yo estaba ocupando segundos y en algunos casos primeros lugares ya de aceptación, ya de intención de preferencia. O sea, usted es el candidato más conocido y el que tiene mayor intención de voto, según la información. Hasta mayo, junio de este año, yo estaba en esas condiciones. En este momento estoy en un empate técnico y eso se debe a varios factores, pero menciono algunos. Justo, Omar Harfuch empezó a hacer una gran campaña, evidentemente con mucho dinero. No voy a juzgar si esto es válido o no, pero lo que sí voy a decir es que lo que es obvio, con una gran ayuda de un mecanismo corporativo de hacer propaganda. En el modelo de propaganda, mucha publicidad pagada, mucha parafernalia de visibilidad y la vinculación con ciertos grupos de la sociedad que tienen poderío económico, ¿no? No estoy juzgando si eso es bueno o malo, solo estoy describiendo lo que es obvio para la sociedad. Y lleva aproximadamente 4 o 5 meses haciendo este tipo de campaña. Del otro lado está nuestra compañera Clara Brugada, por quien tengo también un gran respeto y reconozco su trayectoria política en favor de las mayorías sociales, quien lleva 10 meses haciendo campaña y también es notorio la gran cantidad de dinero que está utilizando en su campaña. Dejo en claro, y por favor esto no lo vayan a dejar de aclarar, que no estoy juzgando si es bueno o malo. Lo que estoy es relatando lo que es muy evidente, un aparato de publicidad muy grande, muy poderoso en términos económicos y en términos logísticos. De mi lado, hubo prudencia, hubo respeto a los principios no solo del partido, sino el espíritu ético del movimiento. El presidente López Obrador lo ha dicho y cada vez que lo dice me siento muy orgulloso de seguir su ejemplo, que la política se hace de cercanía, se hace con el pueblo, para el pueblo, por el pueblo, y en esa política de cercanía está que uno no exceda las formas de propaganda hacia lo que tradicionalmente han usado otras fuerzas políticas en el lado de los adversarios. Que al pueblo no se le mienta, que al pueblo no se le disfrace la realidad o se le quiera hacer bonita, dice el presidente con cierta ironía, incluso embelleciendo a la persona y usándola como si fuera un objeto, un producto de consumo. Al pueblo hay que hablarle directamente, con el corazón abierto, con la cara de frente, y ese es el modelo de campaña que estamos haciendo nosotros. Pero respecto al tema de las encuestas, nosotros entramos a la esfera pública justamente hace muy pocas semanas, después de haber sido ordenados en llevar un proceso de consulta interna
que empezó con el presidente, a quien le presenté yo personalmente mis intenciones, mi análisis político de por qué era importante que una figura de origen técnico, de origen científico, con profundas convicciones políticas en el lado de la izquierda, pudiera participar en esto. Y en el momento en que él me dijo, de una manera prácticamente inmediata, qué gusto que un cuadro técnico, profesional y político como tú dé este paso, me lancé a darlo a conocer. Y ocurrió un fenómeno muy interesante, que la gente ya me lo había dicho en la calle. Cuando yo caminaba por la calle en mis distintas actividades profesionales y personales, a mí me detiene en la calle para tomarse fotos, para aplaudirme, para abrazarme, para agradecerme el manejo de la pandemia y de muchas otras cosas, no menos de unas, en promedio, 100 personas por día, cuando estoy 5 o 7 horas en la calle. Y una proporción importante de esas personas me decían, doctor, usted puede hacer más por la transformación que solo la salud o que solo su rol de funcionario técnico. Y eso me motivó mucho y por eso entré. Pero lo otro que me había dicho la gente es, usted si no levanta la mano no se va a saber qué quiere y entonces en las encuestas puede empezar a caer. Qué sabio es el pueblo, porque eso es lo que ocurrió. Pero en cuanto levanté la mano e hice pública mi intención de registrarme, empezamos con una escalada impresionante y regresamos, hoy documentado, al empate técnico con Omar Harfuch. Muchas personas también son muy críticas de su gestión con la pandemia, son muy viscerales en esas críticas y creen que usted no debe postularse como aspirante. ¿Qué les responde a estas personas? Me lo han preguntado todos los medios, sobre todo los medios corporativos. Me queda claro que los medios corporativos, digamos las grandes televisoras, las grandes radiodifusoras, los medios impresos con tiraje nacional que pertenecen a los consorcios de las farmacéuticas, de la industria alimentaria, de la industria tabacalera, porque también lo hay, de los intermediarios de la comercialización de equipos e insumos para la salud, lo que buscan es crear un clima de tensión, que para mí no es nuevo, porque es exactamente lo que han estado haciendo desde que empezó el gobierno de la transformación. Es muy interesante tener presente que esa animadversión virulenta, agresiva, con un discurso de odio, no empezó con la pandemia. Empezó con nuestras políticas públicas que llevaban a desmantelar la corrupción, y lo hemos logrado en la comercialización de insumos para la salud, en la regulación de la industria alimentaria, de la comida chatarra, en los límites a la industria del tabaco, en la prohibición de los vapeadores, etc. En mis posicionamientos sobre la agroindustria contaminante con plaguicidas y fertilizantes químicos, etc. Esos consorcios corporativos, que son globales, muchos de ellos, desde el principio me vieron como un enemigo a sus intereses y me vieron como una persona que evidentemente tiene una gran, no solo visibilidad, sino credibilidad pública. Nunca he visto que se ataque a alguien que está derrotado o que está en debilidad. Cada vez que me atacan, y lo ha dicho el presidente repetidamente, quiere decir que vamos bien en nuestros propósitos, que son proteger a la población, proteger la salud, ¿no? Yo he visto esas entrevistas a las que se refiere y también he visto sus respuestas. Y es una respuesta que usted ha dado en otros foros. Sí. Pero me gustaría saber qué le respondería a la gente que cree que es prematuro que usted busque un cargo público 2 años después de la peor crisis sanitaria que ha habido en más de un siglo. Claro. Ahí lo que sería interesante es escuchar a gente real. O sea, adscribir a un lado de la población a las personas que perdieron familiares cercanos o amigos y del otro lado una hipotética población que no lo sufrió, es una falacia, es una construcción de apreciación pública con intenciones políticas. Porque le pongo un ejemplo. ¿A dónde pone a Hugo López-Gatell? Yo perdí familia, perdí amigos entrañables, estuve hospitalizado por COVID, al mismo tiempo que estuvo la mamá de mi hija de menos de 2 años, estuvimos en riesgo de perder la vida. ¿Dónde nos ponemos? Evidentemente nos ponemos junto con el conjunto de la humanidad,
porque los 8,000 millones de personas del mundo tuvimos una situación adversa como no se había vivido en 100 años. Pero estas personas existen, ¿no? Claro. Existen personas que están de acuerdo. Aquí bueno, la simpatía política es otra cosa. Pero este uso que me parece cada vez más ofensivo de la tragedia humana, del dolor, de la zozobra que nos causó a toda la humanidad una partícula biológica, un virus, usarlo con fines de politiquería, con fines de fragmentación, con este discurso de odio que tanto ha polarizado la sociedad mexicana, es cada vez más grotesco. Y es cada vez más claro cuando salimos a la calle. Hoy fuimos a la Merced, por ejemplo. Y las expresiones de simpatía popular son abrumadoras, llegan a grado de arrebato. Gente en lágrimas agradeciéndonos y abrazándonos. Y no es una escena de 10 o 12 personas, son centenares. Entonces, lo que se ve claramente es una minoría, la oligarquía de hasta arriba, que son estos grupos de interés económico muy poderoso, que perdieron el control político del país cuando el pueblo se hizo dueño de su destino, que están desesperados, porque no solo están políticas, sino moralmente derrotados, y entonces usan este tema de la tragedia para ver si se reacomodan. Esto lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en muchas otras naciones, ese uso faccioso del dolor humano para hacer un reposicionamiento político que no logran hacer. Usted ha afirmado que achacar al gobierno todas las muertes que hubo por la pandemia es una falacia, pero ¿no cree que también es falaz achacar todas las críticas a una conjura de la prensa corporativa y de los intereses creados? Yo no lo hago así. No sé si el país lo está haciendo así, pero nosotros no lo hacemos así. No, bueno, lo que yo he visto de sus respuestas, que dice que hay fabricación. Bueno, pero usted lo que está poniendo ahorita es la idea de que todas las críticas están causadas por eso. Yo nunca he dicho eso. Por eso le preguntaba sobre las críticas. Pero entonces déjeme explicarle y ojalá que sí lo ponga en la nota, claro, y lo conserve en la grabación, el análisis que tenemos, que lo hemos dicho muchas veces. Lo acabo de decir en el financiero Bloomberg esta misma semana. Nosotros identificamos dos niveles, vamos a llamarle niveles o grupos de reacción dentro del conjunto que indudablemente es minoritario, los números no mienten, es menos del 20% de la población que alberga una animadversión hacia la transformación. De ese 20%, identificamos que hay un conjunto mayoritario que tiene reacciones basadas en un sentimiento legítimo de pérdida en el caso de lo que ocurrió con la pandemia de COVID o de incertidumbre respecto a lo que ha ocurrido con las grandes transformaciones de las políticas públicas. Esa parte yo creo que tiene mucho que decir y nosotros, me refiero a quienes estamos involucrados en la transformación, mucho que escuchar. Pero subrayo, para que no haya confusión alguna, que ese grupo lo considero digno de atención y digno de escucha. Tenemos el otro grupo, y que es la gran oligarquía, gran en términos del gran poderío económico que tienen, y también de los separados que están con la realidad. Entre otras razones porque también hay gente en ese gran poderío económico que no comparte sus visiones. Y le pongo un ejemplo contundente: Carlos Slim Eliú. Es un empresario conocidísimo por haber llegado a ser el hombre más rico del mundo y que ha estado apoyando al presidente López Obrador y la transformación ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, aquí no se debe hacer un sinónimo entre tener dinero y estar en favor o en contra de la transformación, ¿no? O tener dinero y estar en contra o a favor de lo que hace el gobierno, o estar o no enojado por la pandemia de COVID o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no confundir. Ahora, de todos modos, aún esa minoría merece respeto, se debe proteger su libertad de disentir y debe ser escuchada, ¿no? Entonces, ojo que es un análisis más fino, pero ciertamente la prensa corporativa, en este ánimo de tensar las cosas, de ganar adeptos, lo que hace es simplificar y confundir. Más allá del ruido, usted
ha referido, las cifras oficiales dicen que hubo 375,000 muertos por la pandemia y 780,000 en exceso de mortalidad. Más allá de todo este ruido, más allá de todas estas críticas a veces desproporcionadas, yo no vengo a decirle los motes, porque yo no vengo a insultar. Gracias. Pero me gustaría saber hasta dónde cree que llega su responsabilidad como máximo encargado de la pandemia. Mire, le voy a plantear. En el mundo entero, lo hemos dicho muchísimas veces, pero como suelo decir, con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Vivimos la más grande crisis sanitaria y a su vez social del mundo en 100 años. Esa crisis sanitaria estuvo directamente causada por una partícula biológica que quienes hemos cultivado posturas científicas no pensamos que haya sido inducida o creada en un laboratorio, ¿no? La propia evolución de la vida, incluyendo el mundo de los virus, tiene suficiente para crear nuevas pandemias. Las naciones, y esto no es algo que diga yo, esto es algo que se ha analizado científicamente por organismos mundiales de salud, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, entre otras varias. Las naciones tenían una capacidad de respuesta que era proporcional a su realidad socioeconómica, sus condiciones de salud y su sistema de salud, que incluye no solamente la atención médica, sino sus mecanismos de alertamiento y respuesta, vigilancia epidemiológica, etc. Entonces, las tres grandes lecciones aprendidas son que la determinación de cómo le fue a cada país, a cada nivel subnacional, estados en el caso de México, y a cada persona, era fundamentalmente por estas tres variables: la desigualdad social, el estado de salud previo y el estado que guardaba el Sistema Nacional de Salud. Sistemáticamente, la prensa corporativa, la prensa que se siente, que representa los intereses que se sienten vulnerados por la transformación, trata de que se olvide eso. En España, país de origen del país, hubo una reflexión colectiva muy interesante. Había un video muy elocuente que decía: no nos pasarán la factura. No sé si lo recuerda, si lo vio. No. Bueno, se lo platico brevemente. Era un video donde se veía las estadísticas de cómo se fue descapitalizando el Sistema Nacional de Salud español, que ha sido uno de los buenos sistemas europeos, cómo se fue haciendo un proceso de privatización, cómo hubo grandes actos de corrupción en los gobiernos españoles, de derecha y de semiizquierda, y entonces salía una serie de ciudadanas y ciudadanos hablando de la pandemia de COVID y decían: no nos pasarán la factura de que hoy pretendan que las gestiones que hace el gobierno actual son los responsables de evitar o no este lamentable daño. Claro. Lo mismo pasa en México. Claro. Yo he escuchado esta explicación que usted da de las tres lecciones aprendidas. Sí. Sin duda son factores que... No es mi visión, ¿eh? No. Son las lecciones que ha aprendido el mundo. Pero es lo que usted ha dicho. Claro. Hay factores estructurales. Hubo también pues, un desconocimiento. Al principio no sabíamos hasta dónde íbamos. O sea, También. Yo estuve, por ejemplo, en el Hospital Juárez, habrá sido en mayo de 2020, y había mucho temor, había mucha incertidumbre, no se sabían muchas cosas sobre el virus. Pero lo que yo le pregunto es, en su fuero interno, ¿no? Cuando usted se ve en el espejo y ve al doctor Hugo López-Gatell, ¿qué reflexión hace usted al respecto? O sea, en lo que toca a Hugo López-Gatell, ¿hasta dónde llega la responsabilidad sobre el impacto que tuvo? ¿Cómo no? Usted está repitiendo la misma entrevista que me hizo Ciro Gómez Leiva, que me hizo Pepe Cárdenas, que me hizo Carmen Aristegui, que me hizo... No, se lo digo con respeto, no quiero desacreditar su función como periodista, o el medio, el país, pero es muy interesante cómo es la misma entrevista, casi como si fuera un guión prefabricado. No estoy hablando de que esté prefabricado, estoy hablando de que hay una fuerte desconexión de ustedes, me refiero al medio, respecto a la realidad social de este país y de muchos otros países. Porque ustedes lo que quieren hacer sistemáticamente es llevarme a que yo hable
de una reflexión en primera persona, como si en primer lugar no hubiera yo actuado con todo un gobierno. Entonces, ustedes me ponen como si yo fuera el creador de todas las fuerzas del mal y del bien del universo. Y es un poco ridículo, con todo respeto. Espéreme, decirle más. La otra es, esta entrevista originalmente empezamos para hablar de la Ciudad de México. Claro. Y ustedes lo que quieren hacer es evitar que yo hable de lo que vamos a hacer en la Ciudad de México en la transformación. Ahí vamos. No, pero ya los conozco. El 90% de la nota termina siendo, dice que su conciencia está tranquila, dice que no sé qué. Quiero saber, o sea... Hablemos de la Ciudad de México. Le puedo hablar de la Ciudad de México. Mire, en la Ciudad de México... Espérame. Yo no conozco a Ciro Gómez Leiva, ni a Pepe Cárdenas, ni yo a lo mis sé. amigos, ni... Yo no lo estoy desacreditando a usted. Le pido nada más respeto. Sí, le tengo respeto, a usted como periodista le tengo respeto, al país le tengo respeto, si no, no me hubiera acercado a platicar con ustedes. Yo quiero tocar pues, sus propuestas, Bien. quiero tocar qué va a hacer si, en caso de que gane. Bien. Vamos a hablar de eso. Yo le quiero correr una apuesta a usted como periodista y a su editor en jefe. Venga. Si esta entrevista termina siendo 80% sobre el COVID, la pandemia y el manejo de la pandemia, quiere decir que están en el mismo lado de una prensa que lo que busca es disuadir de la gran discusión que hay sobre la transformación en la Ciudad de México y en México. ¿Usted fue el máximo ¿Le acepta mi apuesta? Pues que usted fue el máximo responsable de la gestión. Por lo que sea, pandemia. ¿acepta mi apuesta? Hoy no estoy, ni siquiera trabajo ya en la Secretaría de Salud. Sí, pero usted fue durante toda la pandemia Claro. la cara visible de la pandemia. No hay problema. Y estuvo expuesto Claro. a una sobreexposición. Muy bien. Y dio las directrices de política pública. Así es. Articuló un grupo Sí, de expertos. eso lo sabe todo el mundo y el pueblo mexicano. Entonces, no sé como por le qué- digo, ¿por qué no hacen un reportaje? No sé por qué se molesta. No me molesto, no, O sea, ojo. o sea, Ey. que yo por ejemplo, cuando yo he hablado con Marcelo Ebrard, Sí. ¿no? Le he preguntado, oiga, ¿cómo vivió el tema de las vacunas? De ir a hablar con los otros países, de ir a... Y él no me empieza a atacar. Yo no le estoy atacando, No, me empezó a si decir por que analogía tengo- está diciendo que yo lo ataco, cuidado, porque aquí se está grabando y está clarísimo Me está diciendo cuál es el que punto. tengo un guión y No, mi amigo, no. Entonces, doctor, No. Retomemos sobre el tema de conversación. Estamos hablando de la Ciudad de México y estamos hablando de la transformación. Tenemos que hablar de la pandemia también. Ya hablamos de la pandemia. Hablemos ahora de la Ciudad de Entonces, México. nada más Si quiere hablar de vacunas, con mucho gusto, es parte de la pandemia y le puedo platicar. Bueno, nada más. Aplicamos. Antes ¿Quiere saber de eso o no lo quiere poner en la nota? Un momento. ¿Las vacunas no le importan? Sí, claro que me importan. Creo que fue uno de los puntos más Bien. importantes, ¿no? Así De es. eso, y nos ha permitido regresar a esta Bien. normalidad. Pero es parte de la reflexión que me estaba pidiendo en primera persona. Yo me paro al espejo y digo, qué bueno que tuvimos una política social para ser el primer país de América Latina en tener vacunas y que esas vacunas tuvimos un operativo que fue impresionante en donde participó el pueblo en su conjunto, el Estado mexicano, para garantizar que llegaran al último rincón del país, que cubrimos 90% de la población mexicana y solo se quedó afuera el que no se quiso vacunar porque a diferencia de otras naciones no lo impusimos. Llegamos a cubrir en orden con un criterio científico y llegamos a las poblaciones que siempre habían sido excluidas. En las entrevistas que me han hecho y con quien le comparo, con respeto, yo no lo estoy descalificando, jamás hablan de esto. Fíjese qué curioso. ¿De qué? De la vacunación. Del éxito que tuvo el programa de vacunación Correcaminos en México y donde en la Ciudad de México, demarcación o territorio que aspiro a conducir en términos de la transformación, fue uno de los ejemplos más exitosos de solidaridad social y de vinculación gobierno-sociedad. Eso nunca he visto que lo pongan. Tienen una fijación hacia el tema trágico, que es importantísimo, pero cada vez que lo soban, a mí me da la impresión, y es más, la gente lo dice en la calle, que están haciendo un uso morboso del dolor humano y que se le están faltando el respeto a ese número de personas fallecidas. Yo recibí un premio de la Fundación Gabriel García Márquez sobre un reportaje en el que acompañamos a un adulto mayor en Tláhuac a recibir su primera vacuna. Pues lo felicito. Se publicó en El País. Entonces, yo no quiero que se ponga a la defensiva. No estoy a la defensiva. Yo le digo, estoy aclarándole una postura que he explicado muchísimas veces. Me parece bien.
ya hablo del tema de la vacunación. Sí. ¿Cuáles son como... ¿Otras lecciones aprendidas? No, más que las lecciones, como los aciertos, las cosas que se... Grandes aciertos. Y le voy a poner uno porque ha sido también, ahora ya se les olvidó a los del grupo conservador, pero fue una gran irresponsabilidad que hicieron los medios de comunicación corporativos. Y se llama infodemia. Usted sabe que esto está técnicamente definido por la Organización Mundial de la Salud, que hay un análisis sociológico muy profundo al respecto del daño que le causaron a todas las poblaciones del mundo la desinformación deliberada, irresponsable, criminal, le voy a llamar criminal. Lo que hicieron fue erosionar la cohesión de las sociedades, minar la credibilidad de los entes técnicos que en los gobiernos tuvimos la obligación de mantener el control epidémico o la mitigación epidémica. Usted sabe que hubo una televisora donde el principal presentador de noticias en los primeros 3 meses de la pandemia dijo: no le hagan caso al vocero gubernamental Hugo López-Gatell, que hoy vilipendian. Y todos los medios lo hicieron, incluido El País, por cierto, incluido El País. Y las notas están afortunadamente en el récord público. Y ese daño, ¿quién nos lo va a pagar? Cuando ustedes se miran al espejo, ¿qué piensan? ¿Cómo se sienten de haber hecho eso? No se lo digo como persona, y lo felicito por sus premios, pero sí se lo digo como miembro de una corporación de desinformación sistemática. ¿El País? Sí. Es una corporación de desinformación sistemática, lo sostengo. No fuimos dando... No fueron los peores, estoy de acuerdo. Estamos dando seguimiento puntual a todo lo que usted dijo. Estuvieron desinformando sistemáticamente. De la campaña de vacunación. También lo hicieron, no son los peores, estoy de acuerdo. Son bastante decentes, si no, no estaría hablando con ustedes. Entonces, ¿por qué el ataque? No estoy atacando, estoy describiendo. Si usted me está cuestionando de esto y yo le digo, yo no me siento atacado por usted, ¿por qué usted se siente atacado? Porque le diga que su medio y todo Grupo Prisa fueron parte de los esquemas de desinformación que hubo no solo en México, sino en otros lugares del mundo. No es ningún ataque. Bueno. Les invito a una reflexión en primera persona. Véanse al espejo todas las mañanas. Bueno, yo sí lo hago, ¿eh? Yo estuve ahí en la primera línea de atención. Nos metimos 2 semanas a un... No se lo digo a usted público. Como periodista. Lo felicito por sus premios. Hablamos con el personal de enfermería, el personal auxiliar, el personal técnico, muy bien, con los pacientes en recuperación. Muy bien. No entiendo dónde fundamenta eso. O sea, si quiere otro día hacemos una entrevista sobre ese tema. Bueno, hoy hablemos de la Ciudad de México. Bueno, nada más para cerrar esto. En un ejercicio de autocrítica. ¿Cuáles fueron los desaciertos del doctor López-Gatell? No. ¿Me va a repetir la pregunta que me han hecho 6 veces o 10? ¿No cree que hubieron cosas que se pudieron haber hecho mejor, reflexionando como epidemiólogo, como experto en salud pública, a 2 años de que esto ya pasó, más reposado todo? ¿Qué es lo que se pudo haber hecho? Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos explicado muchas veces. Hay 451 conferencias de prensa en donde me hicieron esa pregunta repetidamente, en tiempo real. Todos los días hicimos una reflexión sobre cuál era el camino apropiado, con los nuevos elementos de información que iban apareciendo, con las nuevas herramientas. Cuando empezó el manejo de la pandemia no había vacuna. Entonces tuvimos que utilizar las tradicionales herramientas del control de infecciones, el confinamiento, la mitigación, la contención cuando fue técnicamente relevante. Entonces hicimos exactamente lo mismo que la propia Organización Mundial de la Salud recomendó y que hicieron la mayoría de las naciones de acuerdo a las capacidades existentes. Tenemos un documento, se los recomiendo que le echen un ojo, sobre, lo publicamos, está en los portales de la Secretaría de Salud, sobre una recapitulación de la pandemia de COVID-19 y la perspectiva de lo que hay que hacer para estar mejor preparados. Este ejercicio es una necesidad técnica que hicimos varios gobiernos. Nosotros fuimos de los primeros, por cierto, en hacerlo, y está a disposición pública. Entonces, hay muchas cosas que ya las hemos dicho tantas veces que nos resulta intrigante cómo medios de información, que se supone son profesionales de informarse, parecieran no
darse por informados, ¿no? Y por eso es que le digo, y no me lo tome a mal, no se lo digo ni como persona ni como profesional, que no puedo más que pensar en la línea política de esos medios, incluido El País, que no me va a negar que tiene una línea política. No sé cuál es la línea política. Bueno, quizá porque trabaja ahí y no la conoce. Ahora, déjeme decirle, la entrevista, yo tenía la expectativa de que ustedes eran profesionales y vamos a hablar sobre la Ciudad de México. Claro, conste que está vigente la apuesta que le hice, ¿eh? Claro, vamos a hablar de eso. Pero me sorprende que, pedirle una reflexión sobre lo que fue... No me dé más vueltas, lleguemos al punto. La Ciudad de México, la transformación. Okay. Hugo López-Gatell está participando. Ok, Hugo López-Gatell. Sí, está participando para contender. Déjeme preguntar. Por favor. Entonces, ¿qué pone sobre la mesa Hugo López-Gatell? Eso me gusta, muchas cosas. Que sus no son sus compañeros. Compañeros, contendientes. No ponen sobre la mesa. Gracias por la pregunta. Hugo López-Gatell trae consigo varias cosas y algunas vienen de la pandemia y de la responsabilidad que tuvo y del trabajo que hizo en conducir la base técnica de la respuesta al COVID. Elementos que, dicho sea de paso, son tan evidentes que el pueblo mismo, en estas expresiones espontáneas que le platico, recopila, ¿no? Y por cierto, pequeño paréntesis, y se lo digo también con respeto, sabiendo que usted es el profesional de la comunicación. Es interesante porque en estas entrevistas nunca he visto un complemento. El País tiene, por cierto, un gran oficio en hacer periodismo de investigación y nunca he visto que salgan a recopilar estas expresiones en la calle. Se lo dejo como un pendiente. Entonces, ¿qué tenemos? Durante la pandemia de COVID, el manejo de esa pandemia no es un manejo médico. Esto es muy importante que se entienda, porque a las personas no avesadas piensan que, como es una epidemia y es un asunto de salud, las personas competentes para hacer el manejo epidémico son médicas o médicos. Yo circunstancialmente soy médico, especialista en medicina interna, pero no es por ello que fui competente para conducir la respuesta al COVID, sino porque me preparé en la salud pública. Y a lo que voy es que la salud pública es una ciencia social, no es medicina de muchos, es una ciencia social. Y ahí tuve, como lo tuvo el doctor Simón en España, como lo tuvo muchísimas otras figuras en los ministerios de salud del mundo, de tomar un involucramiento activo, formal, con todos los sectores de las administraciones públicas. Yo discutía en el gabinete con el presidente López Obrador, cerrar o no las fronteras. Y por cierto, ese es uno de los grandes aciertos de la respuesta de México al COVID, que no ha sido señalado por los distintos medios. Nosotros nos resistimos a cerrar las fronteras. Y dijimos que íbamos a hablar de la Ciudad de México. Claro, pero me estoy encaminando a ello. Porque aquí lo que está es un valor fundamental, la libertad. La libertad. Entonces aquí a lo que voy es que empatan mis capacidades técnicas con mis convicciones sociopolíticas. La libertad. Segundo, nosotros deliberadamente nos resistimos a lo que nos presionaban los segmentos conservadores de la sociedad, que era tomar una respuesta autoritaria, obligar el confinamiento. En América Latina y en algunos países asiáticos, esa obligación se hizo con pistola en mano, con la policía, con el ejército. En las naciones europeas se hizo también con la fuerza pública y con sanciones administrativas, si usted lo sabe. Nosotros nos resistimos a eso y sentimos orgullo por eso, porque se vuelve a encontrar una visión ahora no solo de libertad, sino de responsabilidad sobre el desarrollo económico y social del país. Se lo explico en qué términos. Cuando empezó la pandemia, se sabe que yo tuve una plática muy larga con el presidente López Obrador. Por ahí hay unas fotos donde estamos caminando alrededor de los pasillos del segundo piso del Palacio. Y entre otras cosas, esto no es un secreto de Estado, lo puedo compartir, el presidente me dijo, debemos tener mucho cuidado con las consecuencias socioeconómicas de las medidas de salud pública como el confinamiento. Porque en un país que ha vivido en la violencia criminal,
derivado de la corrupción y de las grandes mafias, si dañamos los espacios de oportunidad laboral y económica de la juventud, esa juventud va a ser capturada por el crimen organizado. Entonces, con ese tipo de conciencia, o se van a dañar las familias, o las pequeñas economías familiares, o todo el sector comercial y económico, que es una parte muy importante del sostén económico del país. Va a costar mucho trabajo la recuperación. Entonces, lo que me pidió el presidente, y que empataba exactamente con lo que yo tenía en mente, yo desde la esfera técnica, es que tuviéramos un modelo de confinamiento que no fuera forzado y que fuera regulado. Ahí fue donde inventamos el semáforo, ahí fue donde fuimos distinguiendo que zonas con baja intensidad epidémica podían liberarse temporalmente, si se reactivaban podían volverse a restringir la movilidad, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la Ciudad de México? Esos aprendizajes, en primer lugar, el haber trabajado con todos los sectores de la administración y de la vida pública. En segundo lugar, el tener que tomar decisiones en un contexto de equilibrios se relaciona con la habilidad política de generar consensos, de priorizar de acuerdo al interés público, pensando en los beneficios generales por encima de los caprichos individuales. Entre paréntesis, hubo una enorme presión de los grupos empresariales porque se les protegieran sus intereses, que se les dieran subsidios, exenciones fiscales, etc. Entonces, en medio de ese fenómeno, como bien lo dijo usted, a mí me tocó ser la figura pública sobre la que cayeron los múltiples ataques. Estos ataques de las personas, por ejemplo, el gran empresariado mexicano, que a diferencia del empresariado medio y pequeño, no fueron solidarios. Los primeros, los grandes. Los medianos y pequeños sí fueron solidarios. No despidieron a sus trabajadores, les mantuvieron el sueldo íntegro, etc. Lo que se relaciona con un tercer atributo político, que es la capacidad de diálogo. Entonces, regreso a la pregunta primaria: ¿por qué Hugo López-Gatell puede aportar para conducir la transformación en la Ciudad de México? Primera, porque tengo la ética, la honestidad, las convicciones profundas de un respeto a la verdad y al pueblo, idénticas a las del presidente López Obrador. Segunda, eso lo puedo sostener sin necesidad de palabras, porque es mi experiencia de vida. Y como mi vida se volvió tan pública, todo el mundo sabe cuál es mi vida, y no hay punto donde me puedan cuestionar mi congruencia y mi integridad. Tercero, tengo una gran preparación técnica, que no es solo en la medicina y no es solo en la salud, es en una ciencia social de amplio espectro, que toca con 4. Tengo una gran habilidad en el mundo de la política, que solo lo había ejercido en el universo de la política relacionada a las funciones técnicas del gobierno, en este y otro previo. Al principio de la entrevista usted mencionaba que veía que Omar García Harfuch y Clara Brugada habían invertido mucho más dinero en sus campañas, no habían hecho una campaña tan a ras de tierra. Entonces, mi pregunta iba más encaminada a eso, en una dimensión comparada en cuanto a propuestas. ¿Qué propone diferente Hugo López-Gatell que los otros dos no, o los otros 3 no? Claro. Contando a Mariana. Desafortunadamente, y por las restricciones que impone la ley electoral, y dados los tiempos político-electorales que hoy reconoce la ley electoral y los organismos electorales, el INE y quizá en su momento el Tribunal Electoral, en este momento ninguno de los 3 o los 4, si incluimos a Mariana Boy, puede hablar de propuestas. Me gustaría, porque las tenemos, y son muchas, y están basadas en un muy cuidadoso análisis técnico, obsesivamente científico, de cuál es la realidad social en todos los campos: la salud, la educación, la vivienda, el agua, el transporte, los otros aspectos de la movilidad, los espacios de actividad física y de recreación, la contaminación o la conservación del ambiente, aire, tierra, suelo, etcétera. La economía misma. No lo permiten los tiempos electorales. En este momento no se puede hablar de propuestas, estaríamos cometiendo un delito electoral, y lo que hemos hecho para comunicar
qué tan preparados estamos. Hablo en plural, como ve, porque no es un asunto de una sola persona, tenemos un equipo de trabajo. Lo que podemos hablar es de perspectivas, de cuáles son los temas de interés, y son justamente esos. Entre los más importantes para la ciudadanía, o que se perciben como más importantes, incluye la seguridad pública, ciertamente, pero nosotros, por ejemplo, en la seguridad pública aportamos toda esta dimensión sociológica sobre las causas raíz de la inseguridad pública. No desprecio en modo alguno la actividad policíaca, ya sea preventiva, investigativa o punitiva, que juega un papel en la prevención del crimen, pero considero que es imprescindible situar la agenda de seguridad pública en una agenda social, ¿no? Porque si no, obviamente se cometen los excesos que se han cometido en los gobiernos autoritarios de este país y de muchos otros. Otro tema importante es el agua, y el agua hay que situarla también en un tema económico y político. ¿Por qué razón? La carencia de agua no es solo un fenómeno, aunque hay un contribuyente, de los fenómenos climáticos de gran escala, ¿no? El calentamiento global, la sequía, el Niño, etcétera, las sequías cíclicas que están asociadas con ello. Es sobre todo un asunto de expropiación irregular de líquido vital. Hay consorcios empresariales de inmobiliarios que llevan mucho tiempo violando la ley, violando los reglamentos y contribuyendo a una urbanización desordenada que se topa con todo plan maestro que se ha hecho de urbanización. Y esto estamos hablando de 25, 30 años. La comisión, ha habido comisiones, la Corena, me acuerdo era una de ellas, que ponen límites al territorio de la ciudad, que ponen reglas sobre cuántos pisos y qué tipo de uso se le puede dar. Pero tuvimos en gobiernos supuestamente afines a la transformación, como el del sexenio 2012-2018, una construcción totalmente inmoderada. Tenemos la Torre Mítica, que además de destruir los árboles añejos que había ahí, está expropiando toda la tierra del pueblo de Joco, por ejemplo, y sus alrededores, ¿no? Y es solo un ejemplo. Allá en Iztacalco hay estas plazas comerciales que son las del aeropuerto, o las en todos lados, ¿no? Sin tocar de los temas de las propuestas, más bien, ¿cuál tema atendería prioritariamente cuando llegue? ¿Cómo Digamos, no? En su primer día en la oficina de la jefatura de gobierno, ¿cuál sería su primera? Le voy a decir 5 porque es difícil poner uno solo. Y no le doy prioridad a uno sobre el otro porque creo que son los 5 más críticos. Agua, es decir, acceso seguro a agua limpia en relación con la regulación del ordenamiento territorial. Primero. Segundo, seguridad pública, atendida desde sus causas raíz en la desigualdad social y económica, además de obviamente la acción urgente de carácter policíaco. Lo que lleva al tercer tema, la desigualdad económica y el estancamiento económico. Cuando uno habla de estancamiento económico en un país que está teniendo crecimiento económico y que la economía nacional logró sacar a 5 millones de personas de la pobreza, lo que está haciendo referencia es a la necesidad de dinamizar la economía local a partir de nuevos pactos en donde se empate no solo la oferta y la demanda, como en los preceptos clásicos de la economía, sino sectores enteros de oferta, por ejemplo, de trabajo, de mano de obra calificada, con las nuevas emergencias económicas que están relacionadas con el famoso nearshoring. Y eso es algo de lo que yo no he oído que hable ni Clara Brugada ni Omar. En México tenemos este aprovechamiento del nearshoring, esta recaptura o reconquista de las nuevas economías, sobre todo de los circuitos electrónicos, de los chips, de la industria del software, de los equipos médicos. Y hay la idea de que solo Nuevo León, y particularmente Monterrey, su capital, pueden beneficiarse de ello. Pero pocos saben, pocos lo han analizado, que la Ciudad de México puede ser igualmente competitiva. Lo que lleva a un tercer tema,
Un cuarto tema, exactamente. Estábamos con el tema de agua relacionado con vivienda y ordenamiento territorial, el tema de seguridad pública relacionado con la distribución de la riqueza, etcétera, lo que lleva a el dinamismo de la economía. Déjeme hacer una nota adicional sobre esto. Morena, como movimiento, no como partido, en el primer gobierno de la Cuarta Transformación priorizamos mucho el asunto de primero los pobres. Pero eso jamás ha querido decir solo los pobres. Y es muy importante que en la medida en que tuvimos un muy buen progreso respecto a sacar de la pobreza a los más pobres y sin descuidar ese empeño que debe continuar, se vea que dinamizar la economía requiere un aspecto incluyente, de un espectro muy amplio, un abanico muy amplio de la clase media. Entonces, la familia que ya tiene no solo un comercio en lo individual, sino a lo mejor 2 o 3 comercios, en el sector turístico, restaurantero, en el sector de la construcción también, en el sector de otros servicios de venta al público, tintorerías, etcétera. La economía terciaria, que es la característica de la Ciudad de México. Y entonces, a ellas y a ellos también hay que involucrarlos, pero hay que hacer acuerdos. No puede haber esta economía basada en la ley de la selva. Y ahí es donde el gobierno tiene que intervenir para dinamizar a partir de encontrar los estímulos suficientes para unos y otros. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy concreto que mañana vamos a estar discutiendo en un foro de empresarios y empresarias. Los programas de primer empleo, como Jóvenes Construyendo el Futuro, todavía pueden expandirse más para llegar a esa economía de la clase media y ayudarle a los empleadores pequeños y medianos a que sigan teniendo bonanza económica y en la medida en que lo tengan puedan incorporar más ágil y rápidamente a la juventud, que es mi cuarto tema, la juventud. La juventud, hoy tuvimos un foro de jóvenes, estuvieron cerca de 50 o 60 personas jóvenes, hombres, mujeres, personas de sexo no binario, y hablamos de 2 temas principales. Uno fue económico, el acceso a la vivienda, el acceso a trabajo digno y bien remunerado, las proyecciones de la seguridad social, la movilidad como parte del fenómeno económico relacionado con el trabajo. Hay un dato, por ejemplo, importantísimo. La gran mayoría, se estima que el 75% de las personas trabajadoras con cierto grado de calificación entre subprofesional o profesional que no ejerce su campo de profesión del occidente de la ciudad, en particular en Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Azcapotzalco y aquí Coyoacán, vienen del oriente de la ciudad. Iztapalapa, Iztacalco, parte de Venustiano Carranza, Tláhuac y Xochimilco. Y son personas jóvenes, menores de 25 años. Entonces, esa relocalización territorial de empleo y vida se tiene que hacer, y para lograrlo se necesitan incentivos que solo podrían venir de acuerdos generales y maniobras que son competencia del gobierno local, ¿no? Entonces, juventud. El otro gran tema de la juventud, como ve, estoy mencionando 5, pero me puedo extender a muchísimos más. Y con respeto que me merecen Omar y Clara, yo no he oído que esto lo estén conversando. La juventud tiene otro gran problema que no es exclusivo de la juventud, pero es mucho más apremiante en la juventud. Adicciones y salud mental. Se estima, y esto es, por cierto, otro paréntesis, justo a Hugo López-Gatell viniendo de la esfera técnica y proyectándolo a la esfera política. Como se sabe, yo trabajé en el tema de salud mental y adicciones, coordinando a la entonces por crear Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y me metí a estos temas. Cerca de la tercera parte de las personas vamos a tener en algún momento de la vida síndromes depresivos o síndromes ansiosos que son significativos y que interfieren con nuestra funcionalidad familiar, comunitaria o laboral. En México tenemos un déficit mayúsculo de personal especializado en salud mental, no solo en el ámbito médico hospitalario, sino en el ámbito comunitario.
Entonces, ahí requerimos también trabajo y hay partes que puede seguir haciendo los gobiernos locales, independientemente del esfuerzo que conozco que se está haciendo, porque yo fui parte de ello, el gobierno nacional o federal. Y un último tema, lo puse al último solo porque le quiero dedicar un par de elementos rotundos. Mujeres. No solo la igualdad o equidad de género, en términos llanos, sino la agenda feminista. Porque la agenda feminista a lo que nos lleva de manera inescapable hoy a México y otras naciones es a aspirar a una economía de los cuidados. De esto ha hablado un poco Clara, pero creo que ha sido poco clara sobre lo que significa instrumentalmente. Y hay tres grandes ámbitos de ese fenómeno de la sociedad de los cuidados. Uno es el económico y es actos sistemáticos, es decir, actos, políticas públicas, programas y acciones sistemáticamente orientadas a incluir a las mujeres en la esfera económica, a cerrar la brecha salarial. Hoy tenemos a una Claudia Gibson que acaba de ganar el Premio Nobel de Economía por esta razón, y garantizar una completa inclusión por medio de una serie de servicios en manos del gobierno o regidos por el gobierno que permiten que la mujer gane autonomía económica, autonomía en su capacidad de mando dentro de las jerarquías tanto gubernamentales como empresariales, a compartir la carga de los cuidados con el varón o los varones, etcétera, ¿no? Entonces, una dimensión económica. Nótese que nuevamente me llevo de la esfera técnica, lo que aprendí en la esfera técnica, a la dimensión política. Segundo es el tema de la violencia. El feminicidio sigue siendo una realidad, también en la Ciudad de México, y el feminicidio atiende a una serie de fenómenos convulsivos en lo individual, en lo comunitario y en lo social, que solo se pueden atender si hay políticas públicas, programas y organismos gubernamentales que puedan convocar al resto de la sociedad a ejercer un cuidado deliberado de las mujeres, protegiéndolas, atendiendo y ayudándoles a salir de la adversidad, y además reeducando al sector masculino y entendiendo que la violencia tiene una historia en actos previos de violencia, ¿no? Se tiene que tener una proyección longitudinal con una mirada de 20 años, esperando tener los primeros resultados de manera inmediata, pero obviamente sosteniendo el esfuerzo. Y un tercer elemento muy inquietante y preocupante tiene que ver con cómo las mujeres llevan en su carga también la responsabilidad de la violencia criminal general. ¿Por qué razón? Porque la violencia derivada tanto de la inseguridad pública como de la disrupción social por carencia, por situaciones extremas, al final del día ha llevado a enlutar familias. Y las mujeres buscadoras, por ejemplo, que están en búsqueda de justicia, de reparación del daño, siguen exigiendo una respuesta, ¿no? Entonces son tres subagendas, pero de la gran agenda de mujeres que corta transversalmente toda la... Mencionaba que le tomó bastantes, bueno, más bien que esto lo tomó la decisión desde hace bastantes meses. Sí. No lo hizo público hasta que llegaron el momento. Y también se habla de que usted es el candidato de López Obrador para la Ciudad de México. ¿Le gusta esa etiqueta o le pesa? Para mí es un motivo de orgullo que la sociedad identifique en mí cualidades semejantes al presidente López Obrador. Por supuesto lo digo con absoluta humildad, porque nunca aspiraría a ser el nivel de líder político social que él ha sido a lo largo de muchos años. Pero sí digo con tranquilidad y satisfacción y mucho orgullo que hay elementos fundamentales como la honestidad, la ética, la integridad, la congruencia, la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, no de ahorita, de toda mi vida, que recuerdan a pasajes de la vida del propio presidente. Y le voy a decir una cosa, es casi una confesión. Él mismo me lo dijo, esto. Lo segundo es... ¿Te dijo que usted le recordaba a él? Él me contó anécdotas de su propia vida que hacían referencia a situaciones que yo enfrento hoy.
Y otra tiene que ver con esto. Él lo ha dicho públicamente en las mañaneras. Hay una analogía entre los ataques descarnados y sistemáticos que él recibió y ha recibido toda su vida y sigue recibiendo de los grandes poderes económicos, a veces representados en la política, a veces en los medios, a veces en otros espacios, y él ve que este ataque sistemático contra mi persona es un fenómeno semejante, y en ambos casos no hay un asunto de personalización del sujeto, sino es el fenómeno social. Cuando hay una persona que no le tiene miedo a enfrentar a estos grandes poderes, porque la convicción de justicia está por encima de ese temor, pues obviamente es una persona que sufre ataques. Como le decía hace un rato, nunca he visto que se ataque a alguien que está en posición de debilidad o de derrota, ¿no? Y yo cuando me entregué a este proceso de transformación, desde que entré a este gobierno, habiendo simpatizado desde hace mucho tiempo con este proceso, he relatado que conocí al presidente en 1992, cuando yo estaba activo en el movimiento estudiantil. Desde que me entregué a ello, mi convicción ha sido, en su momento, la protección de la salud, y conforme se fue ampliando el horizonte, la protección de la vida humana, de las personas, de la justicia, etcétera, ¿no? Y por eso es que, a pesar de advertencias múltiples, incluso de familiares que me dicen, ya no te metas, ya no los provoques, a la industria farmacéutica corrupta, a los intermediarios, a las tabacaleras, a las refresqueras, pues yo no puedo parar, porque para mí hay una convicción de justicia que es un mandato. Usted hacía alusión a ciertas trampas, lo podemos llamar así, ¿no? Usar más dinero es trampa, acudir a encuestadoras falsas es trampa, ¿no? ¿Usted confía en el proceso interno? Yo confío en el proceso interno. A mí me parece que irremediablemente Morena como partido sabe que el movimiento de regeneración nacional en sentido amplio, que va más allá del partido, va en alianzas con otros partidos y va con la gente que solo es simpatizante y que ha movido todo esto hacia adelante, no tiene alternativa más que respetar la voluntad del pueblo, lo cual me parece muy bien. Es más, en los primeros semanas, donde vino el registro de aspirantes y luego la resolución del Consejo Político Estatal de la Ciudad de México, veo que las decisiones se tomaron entendiendo las señales tempranas que dio el pueblo. Es más, en mi propio caso, que yo no había anunciado que participaría, fue inmediata la reacción que se vio en los medios electrónicos, en las distintas modalidades de redes sociodigitales, en expresiones en la calle. Y la dirigencia del partido en la ciudad y a nivel nacional leyó esos signos y dijo, aquí tenemos a alguien que, aunque es atípico en el sentido de que no viene de la política tradicional, que no viene de un acto disciplinario de las filas del propio instituto político del partido Morena, el pueblo lo quiere y el pueblo está pidiendo que esté ahí y que se le dé la oportunidad de juzgarlo junto con los otros competidores en la posibilidad de que sea el líder de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Finalmente, doctor, sé que lo que nos ocupa pues, es la coordinación y luego habrá que ver lo que siga. ¿Le han hecho ofrecimientos para otros cargos? Hay gente dentro del movimiento que a veces tiene una mentalidad muy pragmática. Me han dicho, esto me lo comentó un colega de Morena el otro día, que todavía persisten algunas costumbres políticas que vienen del ciclo anterior con el otro partido que hoy es un desastre, el PRD, o del ciclo anterior cuando mucho estaba en el propio PRI, y que vienen arrastrando esa subcultura de hacer política. ¿Del hueso? Del hueso, ¿no? ¿Lo podemos resumir así? Lo podemos resumir en el hueso. Pero es no solo el hueso, porque también son actos de lealtad forzada. Supervivencia política. Ándale, exactamente. Entonces me han comentado, no me consta a mí, porque yo no estoy ahí adentro, pero que hay gente, por ejemplo, que se autopropone para un cargo que evidentemente va más allá de sus capacidades reales o de su posicionamiento en la sociedad, solo con la expectativa de que
Si no le dan ese, es como un regateo en el mercado. Entonces le dan el que sigue, el que sigue. Y a lo mejor dice, quiero ser presidente de la República, porque en realidad lo que quería hacer es regidor de un municipio pequeñito. Así. Entonces, cuando esto ocurrió, cuando yo levanté la mano y dije, aquí estoy con el respaldo del pueblo, con el visto bueno del presidente y de Claudia como coordinadora, hubo gente, por supuesto no le puedo decir quiénes, que empezaron a decir, oye, ¿no será que mejor te acomodamos acá, te acomodamos allá? En el gabinete, en el Senado, en el diputados. Y yo les dije, me ofendo de que no sepan que la ética de Hugo López-Gatell es la ética de Andrés Manuel López Obrador y que es la ética que ha inspirado este movimiento y le ha dado credibilidad ante la opinión pública. Usted no quiere hueso. Entonces le platico lo que platiqué con Claudia Sheinbaum. La respuesta es tajante, ¿eh? Yo no estoy buscando un hueso. Y si mi contribución en la transformación no es encabezar la transformación en la Ciudad de México, porque el pueblo así lo decide, y el pueblo decide que yo esté en otra posición, que ni siquiera puedo enunciar porque no tengo interés en una posición que hoy es inexistente, yo atenderé a ese llamado y seguiré contribuyendo a la transformación. Y le puedo decir con también gran tranquilidad y orgullo de la plática que tuve con Claudia Sheinbaum, a quien se sabe, conozco desde hace 35 años. Cuando hablamos de esto, ella me dijo, mira, si ganas, me va a dar gusto porque te conozco, porque ya sé quién eres, sé tu ética, sé tu capacidad, sé tu compromiso social, etc. Si el pueblo no te designa, entonces sin duda alguna estarás en la transformación, ¿no? Sin enunciarme cargo alguno, lo cual considero un acto de, desde luego, integridad, coherencia y de profundo respeto al movimiento y a mi persona. Salí de ahí con una sonrisa análoga a la que tenía ella. Nada más por curiosidad, doctor, ya. Por favor. Usted conoce a Claudia Sheinbaum desde que eran estudiantes, ¿no? Es Desde correcto. que estaban militando en los movimientos estudiantiles. Sí. ¿Usted ve a la misma persona estudiante a la que ahora aspira a ser presidenta? Qué buena pregunta, se la agradezco porque es una reflexión que tuve justo cuando salí con esa sonrisa de la plática que tuve con ella. La respuesta es sí. Obviamente ella ha cambiado, ella tiene una mayor amplitud de conocimiento en la política. Porque uno va aprendiendo cosas a la mala, ¿no? Sí, también, también. Porque es una cultura laboral también dura. Sí, sí lo es. La exposición pública, el escrutinio público, ¿no? Sí, sí. También te va forjando, ¿no? Totalmente, totalmente. Justo. Y esa es la síntesis de cómo aprecio hoy a Claudia. Claudia tiene, por un lado, lejos de ser un corderito inocente, Claudia tiene una gran experiencia, una experiencia muy sólida en cómo se mueve la política, cómo se mueve la administración pública, cómo se mueve los superpoderes globales y la relación con México. Pero al mismo tiempo Claudia conserva ese espíritu limpio, honesto. Decía yo el otro día en una conversación entre amigos que yo lo apreciaba incluso como clínico que soy, que el entrenamiento que tengo, por su mirada, por su forma de moverse, por sus lenguajes no verbales. Y esa es la misma Claudia que yo conocí en el movimiento estudiantil. Entonces vemos una persona serena, competente, brillante, con una visión estratégica, que conserva esa pureza de su honestidad esencial, ¿no? Y no hubo, o sea, más allá, usted ya dijo que a la jornada, dijo que fue una fabricación este pleito, ¿no? Entre sí, usted sí. Pero no hubo desacuerdos puntuales con ella, ¿no? Fíjese que no. Y sí lo digo, ojalá, es más, casi que ojalá los espías nos hayan grabado, porque es normal, ¿no? O sea, que dos personas inteligentes o dos personas en cargos de responsabilidad no estén de acuerdo en nada. Quizá ambos, y también un poco por nuestro origen formativo en la academia, en la ciencia, estamos tan acostumbrados a la reflexión, al debate respetuoso, a la crítica sistemática basada en evidencia y no en descalificaciones, que hacemos una conexión inmediata. Relataba en esa entrevista que Claudia y yo hablábamos al menos 3 veces a la semana, a veces era día tras día. Y en la conducción de la pandemia nos organizábamos para
cubrir los distintos frentes, no solo de la responsabilidad formal que nos tocaba, ella como gobernante y autoridad sanitaria de la ciudad, yo como un elemento técnico dentro de la Autoridad Sanitaria Federal, sino incluso lo que podría representar en la perspectiva política, en la apreciación política y mediática. Y estábamos perfectamente coordinados. Entonces, diferencias fueron verdaderamente nimias, triviales, y en cualquier caso las resolvimos en 5 minutos. Oye, Claudia, por aquí, no, mira, mejor no. Bueno, está bien. Y a veces concedía ella, a veces concedía yo, y llegábamos a un entendimiento. Sí, definitivamente. Bueno, muchas gracias, Gracias.